Hola amigos creativos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un tutorial relacionado con la decoración del interior de nuestras casas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha ocurrido adornar nuestra pared de nuestro comedor, de nuestra sala, de nuestra habitación, de cualquier parte de nuestra casa y no sabemos cómo? Yo he recurrido en varias ocasiones en comprar algunas calcomanías, algunas imágenes en vinil, como las que están viendo en este momento en la pantalla, y sin embargo sí me han funcionado, pero pues tienen algunos puntos en contra. Por ejemplo, a veces el tamaño no es el que nosotros queremos, a veces viene más pequeño o a veces muy grande. También con el pasar del tiempo estas figuras se decoloran y se empiezan a poner amarillas y por último se empiezan a despegar. Entonces, si ustedes quieren adornar su pared con estos materiales, les va a servir, pero no por mucho tiempo. Ahora, lo que yo les voy a recomendar es algo diferente, algo durable, que sí lo tienen que hacer ustedes mismos y que quizás no gasten tanto, pero lo van a hacer a su manera, del tamaño que ustedes quieran y con una infinidad de ideas, de imágenes que pueden encontrar en la red. Pueden hacerlo en cualquier lugar de su casa. Así que iniciamos con el video. Muy bien amigos, pues iniciamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay personas que no sabemos dibujar, yo me incluyo dentro de ellas, y no importa que no sepamos dibujar, esta actividad que vamos a hacer el día de hoy lo van a poder realizar también ustedes. Chequen, estas imágenes están hechas en pared, puede ser que sea en vinil como puede que sea dibujo. Entonces nosotros lo vamos a dibujar en nuestra casa. La verdad hay una infinidad de imágenes que podemos encontrar en internet, estas son algunas de ellas y nosotros vamos a dibujar esta. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar un proyector. Yo sé que los proyectores son caros. No compren un proyector solo por hacer la imagen. Presten con alguien si tienen proyector. Solamente les va a servir un día. Por lo tanto, pues no van a causar mayor molestia. Una computadora. Una imagen que va a ser la que ustedes van a querer dibujar. Y por supuesto el material con el que van a querer pintar su pared. Si es una imagen muy pequeña como la palma de nuestra mano, pueden hacerlo con un plumón permanente. Ahora, si es una imagen más grande que rebasa los 30 centímetros de alto o de ancho, sí les recomiendo que utilicen una pintura acrílica o cualquier otra pintura que les garantice que no se va a decolorar. Entonces, dicho y hecho, vamos a comenzar con esta manualidad. Ya estamos aquí amigos, en esta pared es donde vamos a hacer nuestro dibujo. Voy a ocupar esta parte de la pared con una parte debajo de la ventana, que es donde voy a hacer ese pequeño árbol. Ustedes pueden usar cualquier figura si quieren dibujar algo relacionado con una ciudad, con algún deporte, no sé, fútbol, ciclismo, atletismo, lo que ustedes quieran pueden dibujar. Yo nada más les voy a dar las estrategias de cómo hacerlo, con qué herramientas y qué tan difícil es hacer esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser conectar nuestro proyector con la computadora, tener ya nuestra imagen que vamos a dibujar en la computadora, para que ya conectado todo pongamos el proyector aquí enfrente y podamos proyectar nuestra imagen y se va a ver de esta manera. ¿Listo amigos? ¿Ya vieron? Pues proyectando la imagen se ve perfectamente en esta pared. Va a depender mucho del color de la pared. Aquí pues es una pared blanca, lo que nos facilita bastante la proyección de la imagen, que yo ya busqué con anterioridad en color negro. Lo primero que vamos a hacer está muy fácil, la verdad se van a sorprender de tan fácil que es. Vamos a agarrar nuestro plumón y vamos a empezar a dibujar todo el contorno de nuestra imagen, todo el contorno, solo contorno. Y ya después, si queremos pintar el interior de la imagen con plumón, lo podemos hacer, si no pues con una pintura acrílica también nos quedaría muy bien. Entonces vamos a hacer ese paso. Un consejo que les voy a dar es que cuando iniciemos a repintar el contorno de nuestra imagen, lo hagamos primero de arriba y después hacia abajo. ¿Por qué? Porque si vamos a ir dibujando arriba, nuestra mano tiende a apoyarse en donde estamos escribiendo. Entonces si empezamos de abajo y nos vamos hacia arriba, vamos a ir manchando toda nuestra mano y también nuestro dibujo. Al menos que seamos muy cuidadosos. Pues la recomendación sería de arriba hacia abajo y ahí no nos vamos a manchar. Iniciamos.
Amigos, en este caso, pues como la jaula, sabemos que las jaulas son de metales y por lo regular están bien hechas, vamos a utilizar una regla para hacer los barritos de esta jaula, si no se va a notar muy deforme. Como es una pared ya viejita, sí tiene sus imperfecciones. Entonces voy a utilizar una regla. Háganlo ustedes también en su casita para que les salga lo mejor posible. Amigos, voy a corregir esta parte de aquí. Ya ven que pues esto se supone que es una jaula de metal y por lo regular las jaulas pues están bien hechas. Yo como lo hice a mano alzada me salió chueco, entonces lo que voy a hacer es pasarle la regla acá para que quede lo más recto posible y se vea más real. Listo amigos, pues hemos terminado con esta primera parte que es remarcar todo el contorno de nuestra imagen. Depende mucho de cómo sea la pared para saber qué dificultad van a tener ustedes en remarcar su imagen. Si es una pared porosa que tiene bastantes huequitos, sí les va a costar un poco. Lo recomendable es no aplicar tanta fuerza en el plumón para que no se vaya en todos los huequitos y no nos vaya torciendo la figura de los huequitos. Entonces tantito tocar la pared y empezar a trazar. Como es un árbol, pues sabemos que las ramas de un árbol no son perfectas, ¿verdad? En la imagen podemos ver que sí están perfectamente delineadas, pero pues yo no lo quise hacer así. Una, porque mi pared no es lisa, y otra porque el árbol pues tampoco es liso, sino que tiene sus imperfecciones y siempre está como arrugadito, ¿verdad? Vamos a ver, voy a apagar las luces para que vean cómo nos quedó solo el contorno. Nos falta rellenar. Muy bien amigos, pues chequen nada más qué bonito está quedando. Ya apagamos el proyector y la verdad la figura se ve como que si lo hubiéramos dibujado con una máquina. Ustedes pueden hacerlo más grande o más pequeño como ustedes crean. Yo pues lo dejé a este tamaño porque me pareció bastante ideal y no me ocupa tanta pared. Puedo hacer otro dibujito de este lado de la pared y me va a quedar muy bien entonado con este hermoso árbol. Pues bueno, vamos a pasar a pintar este árbol. Esto nos va a llevar más tiempo, así que mucha paciencia, pero ya tenemos nuestra base. Amigos, pues vamos a comenzar con el pintado de nuestra imagen. Yo voy a utilizar 100 mililitros de pintura negra acrílica. Con este botecito va a ser más que suficiente, incluso nos va a sobrar por si queremos hacer alguna figura en alguna otra parte de la casa. Y voy a utilizar dos pinceles, un pincel número 6 y un pincel número 3. Número 3 pues es una punta delgadita. Este nos va a servir para los espacios que son muy estrechos en nuestra imagen, y el otro número 6 es más ancho para los espacios que podemos pintar con más rapidez. Entonces voy a utilizar estos dos, ustedes utilicen lo que tengan, lo importante es que el dibujo lo podamos hacer bien. Entonces comenzamos.
gustó, amigos. Como ven, nos quedó la verdad muy bonito y no gastamos mucho. La verdad, de todo el frasco que había yo comprado de pintura, si mucho, una cuarta parte, un pedacito así, fue el que gasté por hacer esta pintura. La verdad es una pintura bastante grande, muy bonita y no se gasta más que en pintura en pinceles. Los pinceles pues sí son un poquito más caros, pero nos puede servir para muchas pinturas más. Vamos a hacer, para finalizar, las tomas final de este bonito dibujo. Por favor, comenten qué les pareció, algunas dudas que ustedes tengan y no se olviden de compartir este video, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Gracias.